Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida a Andrea González Nader, ex candidata a la presidencia de la República. Andrea, gracias por acompañarnos. Estamos viviendo un momento de calma, por lo menos, política, ¿no? Bueno, en la Sí, Asamblea no tanto, ¿no? Porque ahí más o menos. y la verdad, el ajo a perpetuidad, como Sí, tiene que ser. exactamente. Y a perpetuidad, Ya no hay ceniceros, por suerte, todo está pegado para que no se lancen en la asamblea, porque si no ayer hubiésemos visto de todo volar, pero ojalá no sí. se lancen las compus nomás. Están pegadas, por suerte, no puede. Créeme que las despegarían. Pero sí, exactamente. Pero sí, lo vemos, por lo menos en Guayaquil se sintió ayer un poquito de calma, un poco de alivio es la palabra, al ver que de todas maneras, te soy sincera y en plano personal, en mi opinión, a mí me dio gusto ver a una Viviana Veloz en claro descontento, en clara rebeldía, en franca rebeldía, siendo realmente o dejando en claro de qué se trata ese proyecto político, que es un yoísmo, un egocentrismo, que en el momento en el que ellos no tengan la tarima, pues no van a hacer absolutamente nada. Y se olvidan que ese sueldo está siendo pagado por todos los ecuatorianos, indistintamente si le gusta o no. Entonces, esa actitud a modo de secretaria brava de trabajo que no quiero hacer, realmente no da ya la política de este país para ese tipo de O sea, ¿te inmadureces. gusta que estén recibiendo de su propia medicina? Sí, creo que ya es hora de un instant karma donde ellos también entiendan que cuando no están en la tarima tienen que trabajar y que tienen a todo un país viéndolos porque ese sueldo no es gratis. Bueno, pero a ver, en la política, lamentablemente, los acuerdos pueden durar menos de 24 horas. Ojalá por el bien del país los acuerdos sean positivos para que el país haya cosas transparentes y se construya, sobre todo, un diálogo. ¿Cómo hacer que el país esté en paz? Fueron 11 puntos de diferencia, fue una goleada. Así Si es es. que hablamos de fútbol, esto fue como cuando Alemania le dio a Brasil en el estadio de Belo Horizonte en el Mundial 2014, más o menos así. Claro, un popular opinion, se Claro, y manda. encima fraude. De Así Brasil lo mismo, es. fueron 7 goles A ver, chuecos. Ecuador tiene dos locos, uno que ama y uno que odia. Ya, Entonces, la realidad es que el mundo entero reconoce las elecciones, no hay vuelta que darle. Como tú dices, los acuerdos duran menos de lo que dura el pestañeo, pero tampoco Ecuador quiere estos acuerdos a largo plazo con, lamentablemente, hay que decirlo, grupos políticos que tienen a más de la mitad de su proyecto inicial prófugos de la justicia. Son el proyecto político históricamente en Latinoamérica con la mayor cantidad de prófugos en la historia de Latinoamérica. México está repleto de prófugos de ese proyecto político. En tanto y en cuanto ellos sigan teniendo como principal objetivo devolverle a todos estos prófugos de la justicia la venia para que regresen al país de nuevo a delinquir, ¿para qué queremos acuerdos que duren más de 24 horas? Es más, que duren lo que tengan que durar, lo mínimo que tengan que durar y se consigan esos objetivos. Recordemos que el año pasado hubo una pseudo, como luna de miel, donde se lograron aprobar todas las leyes económicas. Esperamos un poco lo mismo en este primer arranque, que se consigan las leyes más urgentes que se tienen que conseguir en esa asamblea y creo que la presión que van a sentir de parte del electorado es lo que va a llegar a sumarles. Por otro lado, el correísmo está partido. Es la partición, es oficial, ahora sí es oficial, o sea, ayer ya se dividieron incluso, querían dividirse en dos bancadas, es imposible, llegaron como alianza, eso no se partido puede pero hacer. muerto. Sí, partido pero no muerto porque yo sí considero que hay dos cosas. Tú tienes el correísmo clásico, le digo yo, y el correísmo pink, que es un poquito más light, que de socialista no tiene nada, que nunca cantó comandante Che Guevara y que vive una vida totalmente capitalista, o sea, que no tiene realmente nada de socialista. ¿Qué está haciendo el correísmo pink? ¿Y a quienes veo yo como correísmo pink? Luisa González, Marcela Guiñaga, Raúl Chávez, Aquiles Álvarez. Lo que ellos hacen es heredar una estructura y hacerle una nueva carita, ¿ok? Porque se dan cuenta que el correísmo clásico, que es como yo lo divido, digamos así, ¿quién es el clásico? Patiño, Glass, Correa, ya tienen un rechazo muy fuerte incluso dentro de sus bases también, porque las cosas van evolucionando. Nos volvemos más pragmáticos, incluso dentro de las bases de los mismos partidos, por más tradicionales que sean. Entonces, sí vemos una partición a modo casi de India y en su momento la partición, que va a irte dando notitas de que ya no van a ir siguiendo los preceptos que diga directamente desde Bélgica a San Mashi, que es lo que les ha costado un montón también como partido político. Entonces, hay que entender algo, y esto ya no es una opinión, esto sí es un hecho.
Rafael Correa tiene tantos años fuera de este país que está totalmente desconectado de la realidad. Está totalmente, bueno, de la realidad en general, pero de la realidad del Ecuador y de lo que sus propias bases hoy quieren y buscan. Entonces, vamos viendo estas luces de, ¿sabes qué? Independencia más que partición, Y ¿no? aquí una pregunta. ¿Y a qué hora los ecuatorianos nos desconectamos de Rafael Correa? Porque el tema sería que Es que sigue presente en una asamblea, esperémoslo. mientras hablas de él, te acuerdas de él. Claro, lo que pasa es Eso que, pasa. mira, en la asamblea queda claro, y lo que tú dices, no, esta narrativa de no aceptar los resultados oficiales de un país que no tiene ningún sentido, no, o sea, no hay ni pies ni cabeza. Y tener ayer un fantasma en el cual una bancada iba en franca rebeldía y no iba a aceptar el resultado, es Rafael Correa, pues. ¿O tú crees que esa bancada por sus propias iniciativas está llevando toda esa narrativa? Rafael Correa sigue presente en la asamblea. Rafael Correa sigue presente en la prefectura del Guayas, en la prefectura de Pichincha, en O la sea, alcaldía Rafael de es como Quito, en la alcaldía de ¿viste, Quito, viste el fantasma que se metió en el Parlamento Ay, italiano ayer? no. Un señor con una sábana asustando a todo el mundo. Ya, exactamente, eso es. Y la realidad es que otros líderes de otros partidos no se sienten tanto porque tienen algo de independencia o coherencia o por lo menos decisión de debate la gente. Pero sabemos, porque ha sido un poco Vox Populi, que dentro de ellos mismos hay un montón de conflicto al querer en lo mínimo cuestionar las órdenes que se den desde Bélgica o desde México, no depende de dónde esté. Entonces ya no hay una retroalimentación de un líder que está escuchando a su gente. Y claro que sigue presente, porque ayer tuvimos una asamblea que estaba siguiendo su directriz. Debemos recordar algo, sigue siendo el principal objetivo de esa bancada, devolverle la impunidad, darle impunidad al proceso de Rafael Correa. Ellos quieren hacer una nueva constitución no para remendar los errores que hicieron, sino para bajarse a través de lo que dijo Lula da Silva el caso de Rafael Correa. Siguen estando ahí, sigue siendo su objetivo traerlo a él. Entonces, no es cuestión de no tener memoria ni estar obsesionados con esto, sino entender que sigue estando presente y tiene las dos alcaldías y las dos prefecturas más grandes del país. Andrea, superando un poco al expresidente prófugo, viendo hacia adelante. No, no un poco, totalmente. No, por ahí un poco. Poco no le entre el agua al coco. Eligió la continuidad con Daniel Noboa. Ahora tiene un periodo de 4 años, tiene un número importante en la Asamblea Nacional, una bancada importante. ¿Cuáles deberían ser las prioridades del presidente a partir de ahora? Porque, claro, ya no va a poder culpar a la Asamblea de que, bueno, me traban las cosas. Así es. ¿En qué tiene que trabajar Daniel Noboa a partir de ahora? Dos cosas importantísimas. Lo de la asamblea. Y esto es un jalón de orejas a la sociedad civil y a todos, porque a ustedes también les puede pasar, a los dos les digo. Hay que estar listos cuando la patria te toca la puerta. Algunos, como nuestras fuerzas públicas, es muy obvio lo que tienen que hacer y el esfuerzo que hacen. Pero a los ciudadanos a pie, a la gente común, a la gente de la clase trabajadora, a los que no pertenecemos a los grandes grupos de poder, ni los políticos tradicionales, ni tenemos grandes partidos, también nos puede tocar la puerta el patriotismo. No necesariamente es un cargo público ostentoso, puede ser incluso un proyecto ciudadano que se presenta como una solución. Pero hoy que no haya un fantasma de una asamblea que va a tener de juicio en juicio a cada ministro, te da la apertura para tener esos ministros como los teníamos antes, que no solamente se respetaban porque la ciudadanía le inspiraban, y perdóname, yo crecí en una disyuntiva o una polaridad, por así decirlo, una polarización en la política de un Rodrigo Borja con un León Férez Cordero. Sin embargo, los ministros de cada uno, en sus diferencias ideológicas, eran personas respetables y respetadas por un Congreso que siempre fue un congresillo que quiso secuestrar al Ejecutivo, esa es historia de toda la vida de Ecuador, pero que no vivían así. Hoy, que ya no hay ese fantasma, yo sí les pido que aquellos que están preparados y pueden dar el paso de ejercer un cargo público con todo lo que esto implica, y sé que no es fácil, exponerse a los trolls, lo que significa el peligro, lo conversábamos con Gonzalo en el anterior, pero es peligroso hoy, o sea, estás exponiendo tu vida, sí, pero ponte, un guayaquileño expone su vida simplemente por ir a dejar a su hijo al colegio. Hoy hablamos de que los que están preparados tienen que dar un paso adelante y decir, aquí estoy, yo puedo hacer esto, manejo este proyecto, lo entrego así. Por otro lado, lo que sí creo que se puede hacer ya en un periodo de 4 años es abrir la puerta del despacho. No podemos seguir con un despacho puerta cerrada. El despacho de puerta abierta fluye, genera, oxigena. Yo me recorrí este país. Nada de lo que tú hagas en una oficina va a funcionar en todo el país. Este país lo que funciona en Manabí con maní, funciona en Quito con tostada y en Esmeraldas con coco. Y uno se nutre de esas soluciones diversas. Quien fue mi compañero de campaña dijo,
Ecuador es una gran chalina de muchos colores, porque en nuestra diversidad hay un montón de soluciones. Nadie te pide que seas Harry Potter y tengas una varita mágica y nos lances hechizos solucionando todo. Ah, Abramos esas puertas de despacho. Escuchemos a la academia. Hoy veo a la academia dando pasitos y pasitos, intentando incorporarse de nuevo en la historia política de este país. Entiendo la persecución del socialismo del siglo XXI, los alejó un montón, pero hoy es tiempo de dar este paso. Hoy este país lo construimos todos. No podemos seguir siendo espectadores de las soluciones que el gobierno local o el gobierno nacional me va a dar. No quiero copiar a Estados Unidos, pero pregúntate tú también qué le puedes dar al país. No que el país te tiene que resolver absolutamente todo, tú también tienes ideas y hoy tienes voz. Entonces, dejemos de ser espectadores y empecemos a construir ahora sí en democracia y no con este fantasma de una asamblea que va a tener acorralado a cualquiera que participe de cualquier gobierno local o nacional. El patriotismo todavía no tiene mi dirección. Y lo que quiero preguntarte es, ¿el patriotismo qué te está diciendo ahora a ti? El patriotismo me está diciendo que Guayaquil necesita nuevos líderes. Precandidata a la alcaldía de Guayaquil, perfecto. Gracias por Mira, si confesarlo hay un por segunda vez en estos micrófonos. porque si hay un mejor perfil, yo daría un paso a un lado. Esto no es cuestión de egocentrismo y es increíblemente Pero cansado. el tema es con quién, Andrea, porque uno puede tener las condiciones, Más puede ser que, el perfil indicado, pero tiene que tener una base política, ya se va aprobando, ¿no? sí, y más que eso, mira, lo que yo quiero darle a Guayaquil no es un personaje político más. De eso Guayaquil está hasta acá. Guayaquil puso media papeleta presidencial y no Claro. tiene un líder como ciudad que pueda entonces generar lo que en su momento, y hay que reconocerlo, fue un nebot. Bueno, Ya no existe. imagínate Quito, ¿desde cuándo no hay nada? Quito, para mí, y es una 100% mi opinión, Quito siempre ha escogido un alcalde que trabaje en función a Quito, punto. Guayaquil siempre ha escogido un alcalde que se pelee o se lleve bien con el gobierno de turno. Después de Paco Moncayo. Paco Moncayo Sí, representaba intereses nacionales, era un líder sí, nacional. exactamente. Él sí era una Y figura bueno, que jugaba en la política nacional, pero en general Quito siempre ha escogido un alcalde que trabaje para los quiteños. La política en el plano nacional, bueno, es que ustedes todos también son la casa de la política nacional, siempre va a estar aquí. Pero Guayaquil siempre ha escogido un alcalde en torno al presidente. O sea, el presidente yo pongo alcalde, si el presidente es de izquierda, entonces tenemos un alcalde de súper derecha en Guayaquil que le haga contrapeso. Pero la realidad es que de personajes políticos Guayaquil está lleno. Yo no quiero otro personaje para Guayaquil, quiero una idea. Y si esa idea la puede ejecutar Pepito de los Palotes, pues bienvenido sea. en el 2027 son las elecciones. Mira lo que pasó con Medellín. Medellín era la casa de Pablo Escobar y la ciudad más violenta de los 90. Y se transformó hoy en un ejemplo de una ciudad vibrante, ecológica, que mejoró la salud de sus ciudadanos. ¿Qué es lo que quiero yo? Entregar ese proyecto para Guayaquil. Si lo ejecuto yo o lo ejecuta alguien más que pueda hacerlo mejor, ¿Y, bienvenido y sea. tu relación con el presidente Novoa? Cordial, Que siempre ha sido. quizá ADN sea la opción para poder ser el Siempre vehículo para poder llegar a la alcaldía de Guayaquil. Siempre ha sido muy cordial, no hemos hablado del tema, no hemos conversado del tema. Te repito, yo soy una persona que Pero habla para el de proceso. ideas. Siempre conversamos cosas coyunturales e importantes o lo que tengamos que hablar. Tenemos una relación muy cordial, muy abierta, pero la realidad es que más que ir haciendo precampaña o lo que sea, quiero ir gestando esta idea de cómo podemos ir cambiando, porque al final del día a ver, el mensajero puede desaparecer, lo que queda es el mensaje, lo aprendí yo de la manera más dura, y la realidad es que esto tiene que ser parte de un proceso que todos lo Pero hagamos. queda claro que con la 3 nada que ver. No, yo siempre voy a estar muy agradecida con el Partido Sociedad Patriótica por la oportunidad increíble de dejarme ser libre. ¿Cómo iba a participar Dios de otro formato? Tenía que ser libre. Pero en este caso es un movimiento local lo que estamos abriendo. Se llama Verde Liberal, para que no nos confundamos. Es liberalismo No, ¿verdad? económico. Sí, liberalismo económico con conciencia. No, no, verde flex, no, no. Por eso verde liberal, me decía, pero verde esperanza, no, verde liberal. Creemos profundamente en la libertad económica. Guayaquil es una ciudad de economía pura y dura, donde se vende lo que se baja del puerto en el semáforo a 2 cuadras. Y Ecuador es un país que inspira mucho la conciencia social y ambiental. Yo disyuntivas que puedo llegar a tener con presidentes con los que comparto muchas otras cosas de derecha es la parte de negar el cambio climático. Para un país en vías de desarrollo como Ecuador y con un futuro postpetrolero que nos obliga a pensar en convertirnos en esa potencia agrícola y turística mundial que siempre hemos podido y debemos ser, se coloca en este nuevo plano. Para ponerlo en corto, es un ecocapitalismo con otros sesgos, ¿ok? Pero para no marearlos. Y este movimiento local necesita nacer en Guayaquil.
porque ahí lo puedo convertir en un movimiento nacional que requiere pues un tiempo y recursos que en el momento, por el momento nuestro proyecto político ni quiere tener ni tiene en realidad. Entonces, siempre agradecida con el PSP, pero esta vez vamos con nuestro propio movimiento, con Verde Liberal. Estamos en el proceso ya de ciertas correcciones para que nos den el formulario oficial para la recolección de firmas. Muy bien, bueno, éxitos con ese proyecto. A meterle ñeque, que recién comienza. Son las 9:05. Andrea González Nader, gracias por habernos acompañado. Terminamos ustedes, el programa chicos. de hoy y nos vemos el lunes. El lunes, hoy veremos qué pasa en la asamblea a las 3 de la tarde. 3 de la Está tarde, reparto de convocada. comisiones, funcionará la Preparen el plataforma. canguil, chicos. Otra caída y limpia, vamos a ver. Vamos a ver si están los acuerdos pegados con babas, como dice Patiño, o no, o son sólidos.